Bueno, buenas tardes, compañeros y doctores del seminario. Les voy a presentar mi seminario uno, que trata sobre mi tema de tesis, titulado El desarrollo de materiales nanoestructurados de iridio rutenio soportados como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en sistemas de electrólisis PEM. Yo soy Abisaid Martínez Séptimo. Mis directores de tesis son la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta, adscrita a ESIQUIE y PN, y el doctor Aldo Saúl Gago Rodríguez, adscrito al Centro Aeroespacial Alemán, DLR por sus siglas en alemán. Bien, en principio, comencemos con el estado de la producción y consumo de energía a nivel global. Lo más destacable es que en los últimos años, desde el 86 hasta el 2018, la energía proveniente de fuentes renovables ha aumentado considerablemente, tal como se observa en la figura 2. Sin embargo, hoy en día el porcentaje de la generación de energía a partir del carbón es el mismo que hace 20 años, 38%. Además, en América del Norte, el gas natural y el carbón son los combustibles que más aportan a la generación de energía. Esto nos indica que, a pesar de que el mundo se está dirigiendo hacia un futuro renovable en cuestión de generación de energía, aún hay mucho camino por recorrer, porque todavía en algunas partes del mundo estamos igual que hace 20 años. Y como sabemos, cuando utilizamos carbón y gas natural y otros derivados del petróleo para generar energía, pues tenemos alta producción de CO2 y otros gases de efecto invernadero que producen el muy bien conocido cambio climático. En el caso de México, eh, últimamente se ha venido utilizando un porcentaje considerable de energías renovables. Sin embargo, hoy en día la producción energética, bueno, en 2018 la producción energética primaria en México, el 62.4% correspondía al petróleo, mientras que los hidrocarburos en su total aportaron el 82.87% a esta producción en comparación a la energía renovable, que fue del 6.9%. Cabe señalar que se tiene como objetivo nacional aumentar el crecimiento, la tasa de crecimiento de energías renovables de 3% anual, que es lo que se viene manejando estos últimos años, hasta un 6.8% anual, para que poco a poco vayamos instalando mayor capacidad de potencia de energías renovables. Es lo que se tiene proyectado en el país. Y bueno, este tema de tesis se enfocará en el uso de energías renovables, su aprovechamiento, ya veremos cómo. Bueno, la gran motivación de producir hidrógeno a partir de energías renovables es que las energías renovables, por, su, por sus características eh, naturales, por su naturaleza en sí, tienen máximos y mínimos de producción, tal como se observa en la gráfica. El problema es que estos máximos y mínimos no son totalmente acorde con el máximo y mínimo del consumo, tal como se observa en la figura 5. Y es muy común que se tengan máximos de energía, excedentes de energía, en un momento en el que no se está consumiendo. Ahora bien, lo que generalmente se hace para, para aprovechar esta energía es, pues, guardarla en baterías o inclusive llevarla a tierra, o sea, desperdiciar esta energía eólica, solar, eh, geotérmica, que se transforma en electricidad, pero se desperdicia. Por consiguiente, surge la idea de acoplar un sistema de, de producción de hidrógeno a partir de estos excedentes de energía. Ya se han investigado varios modelos teóricos de cómo se podrían acoplar las energías renovables eh, a sistemas de producción de hidrógeno, obteniéndose buenos resultados con la energía solar, eólica, energía de biomasa y, pues, un ideal en el que se tenga la máxima de eficiencia energética, el menor costo, el mínimo potencial de emisión de dióxido de azufre, el mínimo impacto climático, etcétera.
Por ejemplo, High Balance es un proyecto que consta de un sistema de generación de hidrógeno mediante energía eólica capaz de producir hasta 500 kilogramos por día para su uso como vector energético y también como materia prima en procesos industriales, por ejemplo, la producción de amoníaco. Este proyecto está desarrollado, me parece que desde 2016, se está desarrollando por la Comisión Europea de Celdas de Combustible en Dinamarca. Ahora bien, una vez que aprovechamos esos excedentes de la energía renovable para producir hidrógeno, ese hidrógeno lo almacenamos generalmente en tanques a alta presión o recientemente se están desarrollando tanques de hidruros metálicos para el almacenamiento de hidrógeno, el cual puede ser volver a utilizarse en una celda de combustible, la cual genera electricidad, la cual puede utilizarse para procesos industriales o inclusive para procesos de autotransporte. Por ejemplo, en Alemania ya se cuenta con un tren que funciona con celdas de combustible que funcionan con hidrógeno y aire. Ahora bien, también es importante señalar que este hidrógeno generado por energías renovables no genera CO2, ya que se genera mediante electrólisis del agua. Y entonces también existe un interés industrial muy importante en generar hidrógeno, pero sin generar CO2, porque la manera tradicional de generar hidrógeno es reformado de metano con vapor, pero se tiene el inconveniente que genera altas cantidades de CO2. Y como sabemos, hoy en día los famosos bonos de carbono son incentivos que a las empresas les interesan bastante obtener, y lo que las empresas, por ejemplo, productoras de amoníaco, lo que necesitan es tener su hidrógeno, pero generado a partir de procesos que no generen CO2. De ahí que también es importante, es interesante para las empresas generar hidrógeno mediante estos procesos electroquímicos. Y si es acoplado a energías renovables, pues es una ventaja extra. Ahora bien, hablemos un poco de electrólisis. Existen dos sistemas de electrólisis desarrollados, electrólisis alcalina y electrolizadores de membrana de intercambio protónico, los cuales tienen ventajas y desventajas entre sí. Sin embargo, la mayor desventaja de los electrolizadores de membrana de intercambio protónico, que es en lo que se enfoca este trabajo de investigación, es que utilizan metales nobles para las capas catalíticas. Posteriormente veremos dónde se ocupan estos metales nobles, los cuales son como iridio, rutenio, platino, entre otros. Pero tienen la gran ventaja que pueden alcanzar su potencia máxima y mínima en un menor tiempo, en comparación a los electrolizadores alcalinos, además de que pueden trabajar con una mayor densidad de corriente. Cabe mencionar que los electrolizadores de membrana de intercambio protónico se suelen abreviar como electrolizadores PEM, por sus siglas en inglés, de Proton Exchange Membrane, y en la figura 8 se representan sus reacciones generales que ocurren en cada uno de ellos, pero la reacción global para ambos es la misma, la división de la molécula del agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, como lo comentamos, la principal ventaja de estos electrolizadores, los tipo PEM, es que pueden trabajar con una mayor densidad de corriente por unidad de área. ¿Qué significa esto? Bueno, debido a las leyes de Faraday, que dicen que la cantidad de reactivo que está reaccionando en un determinado tiempo es directamente proporcional a la cantidad de corriente que está pasando por ese electrodo. Entonces tenemos que el hidrógeno producido a una mayor densidad de corriente por unidad de área es mayor en comparación a cuando se tiene una menor densidad de corriente por unidad de área, que es el caso de los electrolizadores tipo PEM. Además de que tienen un comportamiento dinámico, es decir, pueden trabajar con subidas y bajadas de potencia súbitas, como son características de las energías renovables, que son intermitentes, siempre tienen una potencia, una producción diferente en función del tiempo, y por eso son más plausibles de acoplar este tipo de electrolizadores a los sistemas de energía renovable. Por ejemplo, el comportamiento dinámico de un electrolizador PEM de una potencia máxima de 6 megawatts se demostró en el Energy Park Mainz, en Alemania, siendo esta planta de electrólisis PEM
capaz de aumentar su potencia de 0 a 6 megawatts en solo 70 segundos, es decir, una, una tasa de incremento de potencia de 86 kilowatts por segundo y capaz de disminuir hasta un mínimo de potencia en un tiempo similar. Ahora bien, actualmente se tiene este estado del arte, estamos en 2020, se tiene este estado del arte de los principales indicadores de la electrólisis PEM y se tiene pronosticado para 2003 que tengamos estos costos, estas potencias, estos tiempos de arranque en función a cómo se ha venido desarrollando en los últimos años todo esto de la tecnología de electrólisis PEM. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo la electrólisis PEM? De manera muy didáctica. Tenemos la entrada de agua que entra por el ánodo, en donde se adhiere a la capa catalítica del ánodo, donde sufre el agua una absorción disociativa para separarse en oxígeno, se lleva a cabo la reacción de evolución de oxígeno, mientras que los protones pasan a través de la membrana de intercambio protónico, que es permeable únicamente a protones, para llegar al cátodo y ser reducidos con los electrones para generar hidrógeno, tal como se ve en la figura. Ahora bien, como se ve en esta elipse, se tiene pensado alimentar estos electrolizadores con energías renovables. Muy bien, ¿cuál es la principal desventaja, como lo dijimos en un principio, de este tipo de electrolizadores? Bueno, que comercialmente la mayoría, si no es que el 100% de todos, funcionan con catalizadores anódicos de óxidos de iridio y óxidos de rutenio, los cuales son metales muy costosos y aparte muy escasos. Para poner un ejemplo, si quisiéramos suplir la demanda energética, digamos, de todas las empresas que utilizan hidrógeno para producción de amoníaco, necesitaríamos producir hidrógeno con electrolizadores de una potencia de gigawatts, de varios gigawatts. No obstante, si uno hace el cálculo, el iridio necesario para tener electrolizadores del orden de gigawatts supera la demanda mundial de producción de iridio. Entonces, se está buscando la manera de aprovechar al máximo la cantidad de iridio y de rutenio utilizado en los catalizadores. Es decir, que estos catalizadores no pueden ser totalmente iridio y de rutenio. Tienen que tener solamente un pequeño porcentaje de estos metales nobles para darles mayor aprovechamiento, para suplir la demanda energética que se viene en los siguientes años. Y bueno, tenemos que la reacción limitante de todo el proceso se lleva en el ánodo, que es la reacción de evolución de oxígeno, que se ejemplifica en esta ecuación con un potencial termodinámico 1.48 volts. Ahora bien, la idea de este proyecto de investigación es soportar el iridio y el rutenio sobre un soporte, que sea capaz de distribuirlo de manera eficiente sobre su superficie y teniendo las fases más activas expuestas. Ahora bien, hablemos un poco de la reacción de evolución de oxígeno. Esta reacción es la mayor fuente de resistencias en sistemas de electrólisis PEM, debido a que tiene especies intermediarias muy energéticas en comparación a la otra reacción, la reacción de evolución de hidrógeno, que se lleva a cabo en el cátodo, la cual es una reacción realmente muy, muy rápida, porque solamente es la reducción de protones, es una reacción súper rápida, pero la reacción de evolución de oxígeno involucra varios pasos y es bastante, bastante lenta. Como dijimos, comienza con una absorción disociativa del agua y puede seguir distintas rutas de reacción. Sin embargo, empieza siempre con la primera, la absorción disociativa, que tiene una pendiente de Tafel de 120 milivolts por década de corriente. En una siguiente diapositiva explicaremos mejor a qué se refiere la pendiente de Tafel y por qué es un parámetro importante para la electrocatálisis. Bien, para catalizar la reacción de evolución de oxígeno se han desarrollado varios catalizadores alternativos, reduciendo la cantidad de rutenio e iridio. Algunos enfoques consisten en hacer compósitos de rutenio e iridio junto con otro elemento o, como es el caso de este trabajo, soportar ese rutenio y ese iridio en un soporte con una área específica alta o con características que favorecen la reacción de evolución de oxígeno con estos catalizadores.
Y el desempeño experimental de estos catalizadores para la reacción de evolución de oxígeno se mide en los amperes por centímetro cuadrado o los amperes por miligramo de metal noble, de iridio y de rutenio, que son capaces de otorgar a un determinado potencial y una determinada temperatura. Porque recordemos, mientras mayor sea la intensidad de corriente, mayor es la cantidad de hidrógeno y oxígeno que se está produciendo en el sistema. Ahora bien, como vemos en la figura 9, es evidente que a bajas densidades de corriente de 0 a 2 amperes por centímetro cuadrado, la transferencia de carga asociada al ánodo es la mayor fuente de resistencias en el sistema. Y por consiguiente, lo que se busca es un catalizador que sea capaz de reducir estas resistencias en función de la densidad de corriente. Bien, tenemos la curva volcán de la figura 11, en donde se presentan los mejores catalizadores para la reacción de evolución de oxígeno en medio ácido, que es el medio en el que se lleva a cabo la reacción en nuestro sistema de electrólisis PEM, en donde se observa claramente que el óxido de rutenio está hasta la cima de esta curva volcán, ya que tiene el menor sobrepotencial, es decir, presenta la menor resistencia al catalizar la reacción de evolución de oxígeno con una entalpía de transición hacia un óxido superior, es decir, una entalpía termodinámica que no es no es una energía tan alta, es una energía, digamos, modulada, es una energía óptima para esta reacción, la reacción de evolución de oxígeno. No obstante, si ocupáramos óxido de rutenio puro para catalizar esta reacción, tiene el problema de que se desactiva, es muy inestable, a pesar de que es muy activo, es muy inestable. Por eso se ha mezclado desde que se empezaron a desarrollar catalizadores para esta reacción con iridio, ya que se ha demostrado experimentalmente, en este caso es un estudio de XPS in situ, que el óxido de rutenio al catalizar la reacción de evolución de oxígeno en presencia de iridio se estabiliza, debido a que se genera esta especie intermediaria de óxido de rutenio con cuatro grupos oxígeno, que es más estable y tiene mayor actividad en comparación a cuando se utiliza sin presencia de iridio, en donde se genera un hidróxido de rutenio, el cual es menos estable y es más propenso a corroerse y lixiviarse de la capa catalítica, lo cual va disminuyendo poco a poco el desempeño del sistema de electrólisis. Ahora bien, este proyecto de investigación es gracias a la convocatoria de investigación científica básica 2017-2018, titulada El desarrollo de un sistema de gestión de energía renovable solar y del océano, considerando como sistema de regulación el hidrógeno y baterías de ion litio. Es un proyecto multidisciplinario donde participan el IPN y la UAM, y en este caso el tema de mi tesis consta del desarrollo de materiales anódicos para electrolizadores PEM, mientras que otro compañero está trabajando con el desarrollo de prototipos de electrolizadores PEM de prueba para las pruebas electroquímicas. Y bueno, considerando lo anterior, pasamos a la hipótesis, que es al reducir la carga metálica global de iridio y de rutenio mediante su dispersión sobre un soporte, se obtendrá una mayor actividad catalítica por unidad de masa de iridio-rutenio y estabilidad electroquímica en la reacción de evolución de oxígeno en medio ácido, en comparación a mezclas de catalizadores comerciales sin soporte de óxido de iridio y óxido de rutenio en una relación 25% óxido de iridio y 75% óxido de rutenio. Muy bien. El objetivo general de este trabajo de investigación es obtener un nanomaterial para la reacción de evolución de oxígeno de la electrólisis del agua en sistemas de electrólisis PEM con actividad catalítica, estabilidad electroquímica y eficiencia en la producción de hidrógeno y oxígeno comparable al de mezclas de catalizadores comerciales, reduciendo considerablemente la carga de iridio y de rutenio mediante su dispersión en un soporte. Para alcanzar este objetivo general es necesario cumplir con varios objetivos específicos, entre los que se encuentran conocer el efecto que tienen las condiciones del método de preparación del nanomaterial,
que es reducción, impregnación de sales precursoras, sobre la actividad catalítica y estabilidad electroquímica. También hay que disponer de la caracterización de los electrocatalizadores obtenidos para la reacción, para relacionar su actividad catalítica y estabilidad electroquímica con sus propiedades físico-químicas y electroquímicas, manufacturar mediante un sistema automático de atomización de tinta catalítica, ensambles, membrana, electrodos, MEA, por sus siglas en inglés, con una concentración de 0.2 miligramos por centímetro cuadrado de metales nobles en el ánodo, utilizando los electrocatalizadores sintetizados para este fin, y finalmente evaluar comparativamente la eficiencia energética y la estabilidad a 65 grados y 2 amperes por centímetro cuadrado, que son las condiciones industriales en las cuales trabaja este sistema de electrólisis PEM, de los ensambles membrana electrodos manufacturados con el catalizador sintetizado y las mezclas comerciales utilizando un electrolizador de prueba. Bien, continuando con el desarrollo experimental, se los presento de manera sintetizada, el cual consta de dos partes principales: el desarrollo de electrocatalizadores y su prueba en el electrolizador de prueba, valga la redundancia. Comenzando con la síntesis, la cual es la reducción de sales precursoras, en donde se controlarán estos parámetros. Posteriormente se procederá a la caracterización física, química y electroquímica mediante estas técnicas: SEM, microscopía TEM, difracción de rayos X, método de resistividad por 4 puntas, EDS, XPS, voltamperometría de barrido cíclico, voltamperometría de barrido lineal, espectroscopía de impedancia electroquímica, cronoamperometría, y para el electrolizador de prueba se fabricará el ensamble membrana electrodos mediante un sistema de atomización de tinta automática, donde se controlará la presión de vacío, tiempo de apertura, presión de atomización. El desempeño se medirá mediante una curva de polarización y la producción de hidrógeno, para finalmente pasarlo con las pruebas de larga duración, cronopotenciometría y espectroscopía de impedancia electroquímica en función del tiempo. Es decir, se hará una espectroscopía cada 5 horas, cada 24 horas, depende cómo se vea que se va degradando el sistema. Muy bien. Entonces, empezamos con la obtención de materiales, que es una impregnación, reducción de sales precursoras, y se compara el desempeño del catalizador. Si el desempeño del catalizador es menor al comercial, después de hacer las pruebas electroquímicas, se regresa otra vez a la obtención de materiales y se modifican las variables utilizadas para la obtención de materiales. Si el desempeño es muy similar al del catalizador comercial, se pasa a la caracterización físico-química. Posteriormente, una vez obtenidos los resultados de caracterización físico-química, se pasa a la fabricación del ensamble membrana electrodos, para finalmente hacer las pruebas en el electrolizador modelo o electrolizador prototipo de prueba. Bien, a grandes rasgos, la síntesis mediante reducción de sales precursoras consta de lo siguiente: 200 mililitros de etanol grado HPLC, que es el disolvente escogido, 200 miligramos de óxido de estaño dopado con antimonio, o ATO por sus siglas en inglés, Antimony Tin Oxide. Los precursores, cloruro de rutenio y cloruro de iridio, los cuales se dispersan en 5 minutos en ultrasonido, para posteriormente pasarse a un rotavapor, en donde se agrega gradualmente el agente reductor en exceso, borohidruro de sodio, así como un agente surfactante en exceso, CTAB, igual por sus siglas en inglés, para finalmente obtener un material el cual se lava otra vez con etanol grado HPLC y agua desionizada, y se somete a calentamiento hasta evaporar la humedad restante. Ahora bien, ¿por qué escogimos este soporte? Bueno, mediante pruebas XPS in situ se ha demostrado que la actividad catalítica y estabilidad electroquímica del iridio al catalizar la reacción de evolución de oxígeno se ve mejorada al ser soportado en ATO, debido a que las vacancias de oxígeno en el ATO mitigan la formación de la especie intermediaria de iridio 3+, la cual es menos estable. Y también se ha decidido agregar el agente reductor y el agente surfactante en exceso, ya que se han
Se ha demostrado experimentalmente que al hacer esto, al sintetizar catalizadores soportados de estos metales, iridio y rutenio, se obtiene una mejor dispersión sobre el soporte y un tamaño de nanopartícula menor a 5 nanómetros, además de que se reduce casi en su totalidad los precursores y por consiguiente se obtienen menor cantidad de cloruros después de hacer los lavados, los cuales podrían afectar bastante en la actividad catalítica. Muy bien. Entonces, al final se obtiene un catalizador de iridio rutenio soportado en ATO con un 30% total de la suma de iridio más rutenio. Este catalizador tiene la fase activa rutenio que le da la mayor actividad catalítica al material, tiene iridio, el cual estabiliza al rutenio, y el soporte es ATO debido a que incrementa la actividad y estabilidad del iridio, y entonces tenemos un material que en teoría tendría que funcionar bastante bien, ya que combina lo mejor de los tres materiales. Bien, una vez obtenido el material, se proceden a hacer las pruebas electroquímicas, tal como se muestra en la figura. El material se deposita en un electrodo de trabajo, se sumerge en una solución de ácido perclórico 0.1 molar, se utiliza un electrodo normal de hidrógeno como electrodo de referencia y una malla de platino como contraelectrodo. Todo esto se hace en un potenciostato Autolab de este modelo. Bueno, de manera general así es como se hace la tinta catalítica que se deposita sobre el electrodo de trabajo, que consiste en tamizar el catalizador, hacer una disolución con estas cantidades de etanol, nafión y agua desionizada, dispersar mediante ultrasonido, impregnar la superficie del electrodo con 10 microlitros de tinta y evaporar hasta sequedad. En esta figura se observa cómo es el electrodo en la vida real y tiene un área de 0.1963 centímetros cuadrados con un diámetro de 5 milímetros. Muy bien, hasta el momento se han obtenido algunos resultados preliminares de este trabajo. En este caso se tienen los resultados de la mezcla mecánica de catalizadores comerciales óxido rutenio, óxido iridio, Sigma Aldrich, comparándolos con un catalizador obtenido que tiene 15% rutenio, 15% iridio, soportado en ATO, obtenido mediante el método descrito anteriormente, sin calcinación, ya que se llevó a cabo una oxidación electroquímica in situ de rutenio e iridio para obtener los óxidos sobre el soporte ATO. Tal como se observa en la figura de la izquierda, el catalizador sintetizado tiene mayor actividad, es decir, una mayor densidad de corriente por unidad de masa de iridio y de rutenio, al compararlo con el catalizador hecho con mezclas de catalizadores comerciales. Esto nos da un indicativo de que, en efecto, el iridio y el rutenio se están dispersando de manera adecuada sobre el soporte y se está aprovechando su actividad catalítica del rutenio y que el iridio lo está estabilizando, tal como se demuestra con la figura de la parte derecha, en donde se hicieron 10 ciclos de reacción, obteniéndose una mayor estabilidad en 10 ciclos de reacción para el catalizador sintetizado en comparación al catalizador hecho con las mezclas comerciales. No obstante, algo interesante que se puede notar es que al hacer la gráfica de la pendiente de Tafel, el catalizador de mezclas comerciales tiene una pendiente de Tafel de 99.7 milivolts por década de corriente, mientras que el catalizador sintetizado tiene una pendiente de Tafel de 139.8 milivolts por década de corriente. Bueno, esto nos indica que el catalizador comercial necesita incrementar solamente 99.7 milivolts, solamente se necesita incrementar ese potencial para obtener una década de corriente, es decir, 10 miliamperes, dada la escala, en comparación al otro catalizador, el sintetizado, en donde se necesita más potencial para aumentar esa misma cantidad de corriente. Esto implica que el catalizador sintetizado tiene mayor resistencia en comparación al catalizador comercial.
Esto se podría observar a mayores densidades de corriente, digamos a 80 o 90 o 100 miliamperes por miligramo de dirutenio, en donde probablemente la línea con tendencia negra supere a la línea con tendencia roja, debido a que, como muestran las pendientes de Tafel, tiene menor resistencia para esta reacción en este medio. Por consiguiente, hay que hacer más pruebas a mayor densidad de corriente y a, a temperaturas mayores para comprobar esta teoría de las pendientes de Tafel. Y también hay que hacer más ciclos de reacción para corroborar que en efecto el catalizador sintetizado es más estable en 100 o 1000 ciclos de reacción en comparación del catalizador comercial. Y también hay que modificar la temperatura para ver cómo afecta a su estabilidad. Ahora bien, estos resultados son del sistema automático de atomización de tinta catalítica, en donde se muestra en esta figura de la izquierda, una membrana que fue pintada, pero de manera manual, y en la parte de la derecha una membrana que fue pintada, pero con este sistema automático, del cual se observan las figuras. Este es el sistema automático, el sistema neumático, la computadora que controla el sistema, la válvula de atomización, y se observa una mesa de vacío que se estaba utilizando hasta el momento, y en la parte de abajo, esta gris, es la mesa de vacío que se va a utilizar para que esté fija la membrana en pruebas posteriores. Ahora bien, hasta el momento las variables utilizadas han sido 0.6 de presión de par, de presión de vacío, un tiempo de apertura de la boquilla de 0.013 segundos y una presión de atomización, es decir, la presión con la que sale la tinta, de 1 bar. Estas variables se seguirán mejorando para obtener membranas con la tinta muy bien impregnada y que no se deformen con el proceso de pintado, que no se hinchen o no cambien sus dimensiones. También se tiene este diseño preliminar del electrolizador de prueba, el cual pues se quedó hasta este momento en el diseño en AutoCAD. Todavía no se acaba de maquinar por lo del coronavirus y la cuarentena, pero es el que se tiene hasta el momento, con la entrada de agua, la salida de los gases, la capa catalítica, la membrana y otros componentes del electrolizador, los cuales son las placas bipolares y las capas difusoras de gases. Ahora bien, el siguiente semestre se tomarán las siguientes acciones inmediatas, las cuales son evaluar la actividad catalítica de los nanomateriales restantes por estudiar, ya se sintetizaron, pero aún no se evalúan, y establecer cuál tiene las mejores propiedades catalíticas para la reacción de evolución de oxígeno en sistemas de electrólisis PEM. También se realizarán pruebas de estabilidad con el nanomaterial con las mejores propiedades catalíticas y con la mezcla de catalizadores comerciales. Estas pruebas de estabilidad consisten en hacer 1000 ciclos de reacción y medir el incremento del potencial, es decir, el incremento de las resistencias en el sistema en función del tiempo, lo cual se conoce como cronopotenciometría, a una densidad de corriente constante de 10 miliamperes por centímetro cuadrado por al menos 12 horas. Es decir, vamos a estar produciendo oxígeno, por 12 horas y vamos a ver cómo aumenta las resistencias del sistema, lo cual está asociado con la degradación del sistema, lo cual depende en este caso directamente de la degradación del catalizador. Posteriormente se tiene que hacer la caracterización físico-química del nanomaterial con las mejores propiedades catalíticas mediante microscopía SEM, EDS, microscopía TEM, difracción de rayos X, XPS y el método de resistividad a 4 puntas. También se tiene que acoplar la mesa de vacío al sistema automático de atomización de tinta para mitigar la deformación de la membrana Nafion, que es la membrana comercial que vamos a utilizar durante todo el proyecto para hacer los ensambles membrana-electrodos, durante el proceso de impregnación de tinta catalítica y finalmente evaluar evaluar en el electrolizador de prueba con el diseño preliminar, el que se tiene hasta el momento en AutoCAD, las MEAs obtenidas con el nanomaterial y compararlo con los resultados de catalizadores comerciales que también se van a evaluar en ese mismo electrolizador de prueba. Ahora bien, como lo mencioné en un principio, mi coasesor
o codirector de tesis es el doctor Aldo Gago, el cual está en el Centro Aeroespacial Alemán, DLR por sus siglas en alemán, tal como se observa, y él es fundador de un spin-off o una empresa asociada del DLR llamada ZenMat, Cutting Edge Nanomaterials, la cual se enfoca a grandes rasgos en producir catalizadores y nanomateriales para producción de hidrógeno y oxígeno a pedido. Por consiguiente, se tiene planeado hacer una estancia de investigación en esta empresa, que es una empresa asociada al Centro Aeroespacial Alemán, de un año, tal como lo marca el cronograma de actividades. Actualmente me encuentro en segundo semestre. Bueno, ya se han realizado estas pruebas de revisión bibliográfica, síntesis de catalizadores, de actividad y catalítica y estabilidad con los que se pudo hasta el momento. En tercer semestre se continuará con la revisión bibliográfica, se continuará evaluando la actividad catalítica y estabilidad, se procederá a hacer la caracterización química y morfológica, se tiene planeado la publicación de un artículo en una revista de divulgación, también se tiene planificado el examen predoctoral y empezar a hacer pruebas con el ensamble de membrana electrodos. Posteriormente, en cuarto y quinto semestre se tiene planificada la estancia de investigación, la cual consistirá en la obtención y evaluación de catalizadores y ensambles membrana electrodos para electrólisis PEM, pero con las características y lineamientos de ZenMat, la empresa asociada al Centro Aeroespacial Alemán. En sexto semestre se planea ya tener el electrolizador de prueba, hacer las pruebas de desempeño y la degradación de cada componente, finalmente la redacción de tesis y el examen doctoral. Bueno, consulté estas fuentes bibliográficas. Pueden preguntarme si en alguna parte necesitan aclarar algún concepto o alguna idea o alguna justificación del por qué se está haciendo este trabajo y por qué se están escogiendo estos materiales. Pero en general son estas fuentes bibliográficas las que estuve consultando. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.